cantado y he descubierto al invasor. Oh partigiano. No os descubro nada cuando afirmo que un partido antisistema ha logrado llegar al gobierno de España. Antonio Gramsci estaría orgulloso de Unidas Podemos. Fue él quien postuló que a la democracia había que vencerla utilizando sus propios mecanismos. También puso énfasis en disputar la hegemonía cultural, que se traduce en lo que hoy entendemos como guerra cultural. Un gobierno adquiere la hegemonía cultural cuando sus valores se perciben como evidentes por parte de la mayoría de la población. Cuando el mundo conservador liberal descubre que dentro de ese pacto de valores no están precisamente la libertad de expresión o la libertad religiosa, es cuando empieza a despertarse y darse cuenta de que han de plantar cara. En una comida familiar, mi madre nos explicó que había recibido un mensaje de una plataforma política que acababa de surgir. Prometían cambio, más democracia y libertad. Conceptos indeterminados al que cada uno otorga su propio significado, como si se trataran de contenedores vacíos que se pueden llenar con prácticamente lo que quieras. Al fin y al cabo, ¿qué partido no pide un cambio? Más democracia y libertad. Nos comunicaba su hartazgo hacia una política demasiado repetitiva, aburrida y sin credibilidad. Planteaba la necesidad de volver al verdadero sentido de este noble arte: servir a la sociedad. Y ojalá fuera tan sencillo. Hoy acude de invitado especial Paris Grau, politólogo de formación que actualmente se dedica a la comunicación y profesor de la Universidad de Barcelona. Hablamos de la crisis en la política, en especial en el mundo liberal conservador. También de la importancia de la comunicación. Desafortunadamente no hemos podido contar con nuestro aguerrido Joaquín, que tenía que librar otras batallas de la vida. El oyente notará su ausencia y que el espacio que deja es llenado ferozmente por opiniones de corte más bien conservadoras. Sirva de lección: en la política los espacios vacíos siempre se llenan. Todo está listo. Sírvase el oyente un buen café cargado y prepárese para una conversación tan incisiva como honesta. Los espacios de diálogo no se reconquistan evitando las preguntas difíciles. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y como invitado tenemos aquí a Paris Grau. ¿Cómo estás, Paris? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muchísimas gracias por venir. Venimos a hablar de un tema que a mí me parece interesantísimo, que es la política, en concreto la política en España y en Cataluña. Y para empezar me gustaría plantear un tema al que llevo dándole vueltas mucho tiempo. Y ya cuando grabamos con Gregorio Luri la última vez ya lo saqué, que es el de la guerra cultural. ¿Tú qué entiendes exactamente, Paris, por guerra cultural? Hoy en Twitter no sé quién decía hoy, no sé, repasando así a veces que doy rápido, decía, oye, lo de la guerra cultural no sería trabajarlo en los suplementos de cultura de los periódicos, no sé quién era que lo decía, ¿no? Sí, Y digo, bueno, pues no lo sé, no sé si ha sido Jorge Bustos, no sé quién ha sido, digo, bueno, pues no lo sé si es justamente eso, la guerra cultural en los suplementos de cultura. Pues la guerra cultural, y creo que Gregorio también le da bastante, y en Extremo Centro, y así también su ego también queda saciado aquí. Ellos también lo debaten bastante, y Pedro creo que es uno de sus temas, los temas estrella. Y lo que sería la guerra cultural, y vosotros sabéis un rato también de ello, es esta batalla que parece que el conservadurismo ha perdido, parece que o ha decidido no jugar, y ahora parece que quiere entrar en ella, ¿no? Y que parece que la izquierda lleva mucho tiempo trabajando y eso son cuestiones desde la familia, desde el individuo, la vida, la libertad, cuestiones que hacen referencia incluso a la cultura, que entendemos la cultura en sí, desde la música, el arte, las distintas formas de expresión, ¿no? Y parece que lo habíamos olvidado todo ello porque como que estaba ya ganado, ¿no? Pues nada, hay una estabilidad, la familia parece que no se rompe, que todo es perfecto. Y mayo del 68 seguramente es donde hay el crack, ¿no? Y los conservadores desaparecen de las universidades. Armando Pego habla de ello también en un capítulo con Pedro en Extremo Centro. Perdón por hacer tanta propaganda de Extremo Centro. 2 veces Extremo Centro. Sí. No sé, Si a mí de no me algo pagan, puedes hacer no propaganda, si de algo puedes hacer propaganda es Extremo Centro. Extremo vale, Centro estoy tranquilo. nuestra Entonces, luz. Armando hablaba en uno de ellos, ¿no? Y contaba un poco esta marcha de los conservadores o liberal conservadores
del mundo universitario académico en España y cómo desaparecen del resto del panorama, ¿no? Y parece que ahora queremos, o se quiere, o quieren los conservadores recuperar ese espacio. Y recuperarlo es muy difícil, porque lo puedes hacer a la brava, que es pues como algunos partidos políticos están haciendo, que es a base de tweet, de exabrupto y de decir cualquier chorrada o barbaridad, sea en sede parlamentaria o sea en un programa de radio o televisión. Entonces eso te da una visibilidad, pero no sé si ganas algo, porque lo único que ganas son minutos y una foto. Y nos falta la otra parte, que es cómo lo trabajamos para que eso entre en la universidad, en el mundo educativo que no es el universitario, en el mundo periodístico, en el mundo de la política, en el mundo empresarial, etcétera. Y a lo mejor lo de guerra es una palabra, y ya parecía, ¿no? Cuando empezó la pandemia, la cuestión de la guerra, poner que eso todo sea en términos bélicos no gusta. Entonces, a lo mejor usar la palabra guerra es a mí tampoco no es que me apetezca o no me gusta mucho el término. Podríamos hablar de confrontación, por ejemplo, pero es fuerte también la palabra, pues discusión, diálogo no, porque diálogo no, pero entonces ya rebajamos y ya parece que vamos a hacernos un café y al final, oye, pues nada, que nos quedamos como estábamos, ¿no? Que tampoco estábamos tan mal. Pero el término guerra a mí no me gusta, sinceramente. A ver, se usa mucho en la política los términos bélicos, ¿no? Porque al final la política antes se resolvía de esta manera. Ahora, gracias a Dios, con la democracia hemos encontrado una forma pacífica, ¿no? De pasar el poder de un lado a otro dentro de lo que cabe. Entonces, yo para que me acabe de hacer una idea, porque yo el tema de la guerra cultural es una cosa que estoy formando. O sea, mi impresión es que hay una serie de valores que hemos dado por hecho durante mucho tiempo, como varios los has citado tú, pero hay uno importante que es la libertad de expresión, que ese es el mínimo común, que por ejemplo el extremo centro estaría de acuerdo, ¿no? Hay otros que por ejemplo podemos estar de acuerdo tú y yo, pero son más tal vez conservadores, no son liberales, que están en jaque, en el sentido de que hay digamos, desde el otro lado, ¿no? De la guerra cultural, sería pues desde el progresismo, están digamos, pues ensanchando su ámbito de hablar, o sea, de imponer sus ideas, y no dejan que el resto las exponga, porque si tú las expones, pues ya pasas a ser, pues, no sé, algo prohibido, ¿no? O sea, es decir, entonces, la guerra cultural sería recuperar ese espacio mínimo común en el que se puede conversar sin necesidad de pensar que el otro es el demonio o de exaltarse, sino que realmente podamos llegar a un acuerdo y tratar de entendernos, ¿no? Que en esto tal vez sería la democracia. No sé si va exactamente por ahí o... Yo creo que sí, porque te pongo un ejemplo. Creo que era hoy, Íñigo Errejón, en sede parlamentaria, porque se estaba debatiendo la ley creo que el título es de muerte digna o algo por el estilo, y su defensa, tiene un vídeo en Twitter, lo podéis encontrar, de Íñigo Errejón defendiendo que, oye, si sois tan liberales, ¿no? Refiriéndose a Vox, Partido Popular sobre todo, si sois tan liberales, ¿cómo podéis no querer que la gente decida cuándo finalizar su vida, ¿no? Entonces, ahí han ganado una parte, ¿no? Decir, hombre, claro, oye, si eres tan liberal y cada uno hace con su vida lo que quiere, todo lo que quiere, claro, ¿cómo no va a decidir cuándo quiere morir? ¿Por qué no puede decidir si somos tan libres, ¿no? Entonces, ya está, ya la moral o si consideramos que la vida tiene un valor en sí por ser vida, ya se ha perdido, porque ahí ya la discusión no es. Es que no nos vamos a engañar, ¿eh? O sea, tanto en el PP como en Vox, los liberales están a favor de la eutanasia. Porque, o sea, siguiendo este razonamiento. En el PP, de hecho, bueno, Cayetana Álvarez lo reconocía. Ella estaba a favor de que cada uno votara moralmente según sus convicciones. Y ella estaba a favor de la eutanasia a pesar de que no quería. O sea, no le dejaban por el estado de la disciplina del partido. El liberal tiene esa tendencia. Es que en ese sentido, una de las... Lo decíamos el otro día con Gregorio Luri. La primera, o sea, una de las derrotas más profundas en esta guerra cultural o confrontación cultural es de los propios conservadores consigo mismos. Es decir, que con los que tenían al lado, con liberales o con nacionalistas, han perdido. O sea, el conservador en el PP tiene un peso... bueno, no sé qué opinarás tú, Paris, ¿no? Pero yo creo que cada vez menor. Federico Jiménez dos Santos se dedica a recordarlo cada mañana en su programa de radio,
pero siempre recuerda aquel congreso de Mariano Rajoy en 2008 en el que dijo: los que quieran irse al Partido Liberal, que se vayan al Partido Liberal, los que quieran irse al Partido Conservador, que se vayan al Partido Conservador. Y que, bueno, vamos a hablar de Mariano Rajoy como indefinición política, ¿no? Pero que los conservadores hace tiempo que no tienen peso en el Partido Popular, ¿no? No tienen peso en el Partido Popular, no tienen peso en ningún partido que pudiera considerarse de centro-derecha. Ponemos ejemplo, Cataluña, ¿no? Que creo que es bastante conocido. El partido que representaba el centro-derecha, aunque nació un poco más a la izquierda en sus inicios, pero era Convergencia y Unió, sobre todo por la parte de Unió, ¿verdad? Entonces, ahí que había un voto muy transversal, eso es cierto, o sea, porque eso Jordi Pujol lo consiguió, un voto muy transversal, pero representaban normalmente los intereses de aquellos que se situaban en el centro derecha y podían llamarse conservadores, ¿sí? Y eso es la escuela concertada, relación público-privado, cuestiones relacionadas con la vida, matrimonio, lo que queráis, etcétera, ¿vale? Entonces, ahora justamente se parte, ese ambiente o ese espacio implosiona, porque implosiona, en 10 partidos aproximadamente, que cada uno hijo de su padre y de su madre, por lo tanto, una locura, pero los que se dicen, no públicamente, pero en privado sí, descendientes de lo que sería la antigua Convergencia, votan totalmente distinto a lo que llevan votando desde que llega la democracia, después de la dictadura, ¿no? Entonces, claro, te encuentras en el Parlamento que cuando hay que hablar de cuestiones relacionadas con el alquiler, si hay que marcar por ley un límite en los alquileres, hay que regularlo, pues resulta que la mayoría de los diputados de Junts per Catalunya, que supuestamente son los herederos de Convergencia, votan a favor de esta ley. Cuando toca una ley que hace referencia a la escuela concertada, pues o toca hablar del tema, pasa lo mismo. Y tienes un problema. Porque ¿quién representa entonces al conservadurismo a nivel político en Cataluña? Digamos que es como si el espectro de libertad de expresión se hubiera movido a la izquierda. Entonces todo lo de la izquierda es como muy libre de expresarse, pero cuando llega a la derecha ya todo chirría, ¿no? Entonces hasta cierto punto de que ya hay ciertas ideas y ciertos valores que están representados en la sociedad que por una parte mayoritaria, o sea, están representados en la sociedad pero no en el Congreso, y que no se toleran ni se aceptan. Entonces no quieren ser incluidos. Entonces, por ejemplo, pues una concepción de la familia cristiana. Ahora mismo eso es una herejía, ¿no? Es una herejía postmoderna, pero es una herejía, ¿no? Para quienes lo piensan. Entonces, tal vez la batalla cultural sería, bueno, vamos a buscar, el primer paso sería vamos a buscar que todos podamos tener nuestras convicciones sin necesidad de que el otro considera que es un hereje, en base a sus convicciones. Yo sí que es verdad que, bueno, ahora pensaba en Vox, y aparte de algunas proclamas, algunas consignas que se salen, digamos, del credo conservador y se meten por lo liberal o por lo ultranacionalista, pienso en los momentos concretos en los que Podemos o PSOE ha llamado a Vox ultraderecha, y en muchos casos suele ser por valores propiamente conservadores. Pensemos el otro día en la contestación de la ministra de Igualdad a Mireia Borràs de Vox, que le dijo que está fuera de la ley por pensar en contra de la violencia de género, o cuando les espetan, yo qué sé, que defienden un modelo de familia anticuado. Son valores conservadores, y se les está llamando ultraderecha o nazis por defender algo que han defendido los votantes de Convergencia y Unió, que han defendido votantes del PP, incluso que defienden o han defendido votantes del PSOE, como puede ser la familia tradicional o como puede ser la vida. Esto me recuerda a un tuit que he leído esta mañana que decía algo así como ¿qué habéis pensado esta mañana que esté fuera de la ley, ¿no? Un poco haciendo gracia de que en realidad cuando piensas fuera de la ley no es... O sea, cuando piensas algo que no está contemplado en la ley, no estás fuera de la ley, ¿no? Que era algo que Irene Montero pues no es muy consciente, pero... Eso es porque Irene Montero lee el Evangelio. Entonces lee aquello de cuando cometes adulterio en tu corazón, ya has cometido adulterio, y entonces lo extiende a todo lo demás. Y es que son muy puristas. Es muy plausible, sí. O sea, el puritanismo me cuadra en Irene Montero. Didi, vale.
Pero no, o sea, que hay un puritanismo en la izquierda. Y si os ponéis o sea, ¿qué familia tienen? O sea, Pablo Iglesias, Irene Montero. Sí. O sea, Modelo tradicional a más no poder. y no viven hacinados en un pisito de 30 metros cuadrados. O sea, han cogido una idea. Es verdad que no todo el mundo conservador vive en un casoplón. O sea, no vamos a. Eso es cierto. Pero han cogido como una imagen de decir, oye, vamos a ser una familia tradicional, que son padre y madre, resulta que tienen gemelos, 2 niños, que vamos a vivir en una casa, con jardín. No sé si tienen perro, pero es que la imagen casi es de foto de Google, ¿no? O sea, la cogería para un anuncio de dentrífico, de venta de un electrodoméstico o de si quiero vender un coche. Porque es que un coche de alta gama, porque es que me están dando una foto súper conservadora. Entonces, y conozco mucha gente que se consideran de izquierdas, que su estilo de vida es súper tradicional. Sí, no bueno, conciben que... Didi. Sí, no, que lo explicaba Pedro también el otro día con mucha gracia, con Pedro Herrero, con su mujer, ¿no? Que de repente le dijo, cariño, creo que soy de derechas, ¿no? Le dijo, joder, ¿no te has dado cuenta después de todo este tiempo? Sí. Pues es eso, y celebran, por ejemplo, hay tradiciones que como la Navidad, poner el Belén, pues eso, que dices, pero ¿cómo puede ser? Pero si tú, o sea, eres súper de izquierdas y izquierdoso que no puedes ver cualquier cosa que esté relacionada con la Iglesia Católica o con ideales conservadores y los representas mejor que cualquiera que se llame conservador. Porque luego te puedes mirar los que se llaman conservadores y, ostras, y su estilo de vida familiar, un desastre. A nivel social, un desastre. A nivel laboral, un desastre. Y dices, jolín, pues será porque lo piensas, porque el resto, bueno, pues claro, ya lo dice también. O sea, no os fijéis en sus obras, ¿no? Claro. Pero dices, jolín, macho, que algo no hacemos bien, ¿no? No predicamos con el ejemplo. Pero volviendo a la guerra cultural, si queréis, y saltamos a los temas que os dé la gana, que por eso vosotros sois el programa es vuestro y mandáis vosotros. Está en un punto, está perdida, o se da por perdida, entonces va a ser muy difícil recuperarlo. Teniendo en cuenta, ya digo, que si en sede parlamentaria un diputado te dice, oye, pero si te llamas liberal, ¿cómo no puedes defender que yo pueda morir cuando me dé la gana? Pero bueno, pero luego si quiero elegir el colegio para mis niños, no, ¿eh? Ahí ya se acabó. Entonces ya me lo cargo. O sea, que eso también es muy hipócrita por parte de la izquierda. Por eso es una guerra, porque aquí no se está intentando encontrar la verdad todos conjuntamente. Es una guerra de quién impone sus valores. Entonces, si te puedo atacar por aquí, te ataco por aquí. Pero si luego no me beneficia... De ahí que lo bélico no sea tan malo como... No, el problema es ese. Yo creo que por eso a París le cuesta aceptar que sea el término guerra y a ti te gusta tanto, porque es que al final la guerra implica que uno de los dos se imponga por todos los medios. O sea, no porque tenga razón, no porque tenga el argumento ganador, sino porque se ha impuesto, porque es el que ha ganado, el que ha destruido al otro. Pero está claro que la estrategia de la izquierda estos últimos años ha sido O sea, no ha sido vamos a tratar de buscar la verdad, de conversar con nosotros para ver qué tienen de verdad y de mentira. No, ha sido una estrategia comunicativa. O sea, si Iván Redondo ha tomado tantísimo renombre es porque ha sabido comunicar y ha sabido cómo hacer que sus valores se sobrepongan, o sea, derriben a los otros. Aquí no se está hablando de una convergencia, se está hablando de esto, de impactar. No sé cómo lo decías tú, una confrontación, si quieres, París. A mí no me importa tanto el término, sino lo que está ocurriendo. Pero hemos llegado al punto, ¿no?, que sería el siguiente tema, de que en el propio gobierno pues tenemos antisistema, o sea, gente que no acata la Constitución. Entonces, tenemos el germen de la disolución del sistema democrático constitucional dentro del propio gobierno. Con poca influencia dentro de lo que cabe, o sea, tiene, pero no demasiada. Claro, pero ellos, que son críticos con el régimen del 68, un término que han acuñado ellos, para 78, definir sí. Es el régimen del 68. He dicho 68, no, 78, 78. perdón. Que es en el momento en el que vivimos, sistema constitucional, monarquía parlamentaria, con una constitución, con unos partidos políticos, alternancia política,
libertades, etcétera, pues ellos consideran que esto es un régimen impuesto por los herederos de Franco y que, por lo tanto, hay que derribarlo y hay que cambiarlo. Pero ellos que quieren derribarlo y cambiarlo están dentro viviendo de él. Entonces, son cosas que me sorprenden, ¿no? O sea, yo, que seas antisistema, a mí no, o sea, me parece, no me gusta, yo no soy antisistema, pero oye, eres libre de ser antisistema, ¿no? Pero oye, vivir del sistema, a costa del sistema, con alguna pues barbaridad, pero ya está, y luego sigues en tu poltrona, pues oye, pues a mí llamarte antisistema, pues mejor que te cambies de nombre. Pero ellos, y esos son algunos porque se han puesto ahí y están muy bien, pero están dentro del gobierno. No voy a decir que es un gobierno social comunista inspirado por el diablo y demás, ¿no? Pero que Podemos esté en el gobierno, a mí sí que me quita el sueño. Yo lo he dicho en Twitter más de una vez, pero que son las palabras que dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en ese momento, que no dormiría tranquilo. Entonces, yo no duermo, o sea, yo sí que duermo por las noches, ¿no? Pero si yo tuviera que lidiar o liderar un gobierno con este panorama, a mí se me haría muy difícil, sinceramente. ¿Tú eres del 95% de la población que no duerme tranquilo con Podemos en el gobierno? ¿Estás diciendo? Sí, sí, efectivamente. Es que a mí no me gustó nada el pacto. Y yo lo he dicho, bueno, no lo he dicho mucho, a lo mejor públicamente, pero en mi entorno sí. A mí no me gustó nada. Porque, repito, o sea, tener a los antisistema en el gobierno, por muy apoltronados que estén, que lo están, nunca es bueno. Nunca es bueno. Yo quería ahondar en eso, ¿no? Lo de apoltronados, porque estos antisistema que está en el gobierno, Pablo Iglesias, ¿cuánto tiene de posible golpista, como lo quiere vender, por ejemplo, Vox, como un golpista en potencia? ¿Cuánto tiene de yo qué sé, de Hitler, de Lenin? ¿O cuánto tiene en el fondo simplemente de estrategia de comunicación, ¿no? Ahora me pongo los pendientes porque como he comprado un casoplón y tengo hijas, me los vuelvo a poner y me vuelvo a dejar la coleta. O sea, ¿cuánto hay de estrategia de comunicación? ¿Cuánto hay en la apariencia de antisistema? Y luego en el fondo pues ser pues un Lerroux más. Soy muy radical hasta que empiezo a cobrar del Estado y a engordar. ¿Tú realmente crees que es una revolución latente, es una revolución en potencia o se están acomodando y ya está? Los tienes ahí viviendo del trabajo que... Sí. Acomodados están y eso se les nota. Pero sus raíces son sus raíces y su esencia es su esencia. Entonces, obviamente la revolución, vaya, Dios quiera que no la van a hacer. También entienden poco, pero entienden el contexto en el que se mueven, con quién gobiernan, y aunque que no nos puede gustar Pedro Sánchez, no nos puede parecer un revolucionario, pero el Partido Socialista aún mantiene poco, pero aún mantiene un cierto orden. Entonces, eso Podemos le cuesta también bastante mantenerlo y por eso de vez en cuando sale y dice, pues me he discutido con el presidente o me ha dado la razón o le he dicho no sé qué, porque juega eso, a desgastar un poco también a su socio de gobierno, ¿no? Pero no puede hacer mucho más. Y creo que irán a menos. Próximas elecciones, si hay unas próximas elecciones, se van a comer menos rosco aún. Y solo pueden jugar lo que decías a la imagen, porque, y me van a perdonar la gente de Podemos, ¿no? Porque creo que Perdona, fondo... que escuchan en masa este programa, me parece. Bueno, sí. Nunca se sabe, nunca se sabe, pero yo me disculpo porque mi intención no es herir a nadie, sino intentar ser un poco transparente y analítico. Creo que fondo tienen poco. Entonces, cuando no tienes fondo o cuando tu capacidad para decir algo en la sociedad tiende a cero, lo único que haces es decir tonterías y hacer tonterías. Y con todos mis respetos hacia el vicepresidente, porque al final o sea, puede ser muy gracioso, pero con la que nos estaba cayendo y tu única obsesión es recomendar películas o libros o series en Twitter, ¿no? Pues y va lo mismo para el ministro de Consumo, O sea, si toda tu capacidad de gobierno y discursiva es esa, me lo has dicho todo. O sea, ya está, no hace falta más. O sea, hazte TikTok y baila, que aportarás más a los jóvenes que con tus horas en el ministerio, ¿no? Pero la impresión... Vacíos.
La impresión que tengo, o sea, pueden estar en vacíos de contenido, ¿no? Porque al final... Pero en relación a qué ideas tienen que luchar, lo tienen como muy claro, ¿no? Qué valores tienen que apretar y cuáles no. Es decir, luego a la hora de desarrollarlo, pues mira, Irene Montero, que si está fuera de la ley, luego pues se lían, muchas veces se lían, ¿eh? A pesar de que Pablo Iglesias, yo creo que al ser profesor universitario sí que tiene algo de fondo, y ha leído mucho a Gramsci y tiene mucho marxismo detrás. Pero claro, ellos tienen claro hacia dónde conducirse. Mi preocupación muchas veces con el lado conservador es que no sabemos quiénes somos ni exactamente a dónde vamos. O sea, tenemos como muy claro que no nos gustan estos porque tenemos muy claro que ellos no lo hacen bien, incluso sus errores en los argumentos, pero exactamente lo que estamos defendiendo pues no queda tan claro. O sea, no, al menos no hasta el punto de que somos capaces de aunar a muchísima gente, ¿no? Que al menos el ser conservador está visto, y creo que lo decíais también vosotros el otro día con Gregorio, con el ser casposo, ¿no? Y yo tengo una obsesión en las distintas asociaciones o espacios en los que me muevo y me encuentro, les digo, por el amor de Dios, sean conservadores o no, les digo, no tenéis que ser casposos. O sea, espacios casposos en Barcelona ya hay. Y está bien que existan. Pero si queréis ser algo, hay que ser otra cosa. Porque si no, vamos a ser lo mismo. Y para ser lo mismo no hace falta moverse, ni gastar tiempo ni dinero, ni esfuerzo, porque ya hay otro que lo está haciendo. Entonces, hay muchas veces que el concepto conservador se ve como algo carca, en un sentido negativo, casposo, retrógrado, machista, con traje y corbata, oscuro, si no es del Opus Dei casi, si no alza el brazo a modo de saludo, pues también casi. Y dices, ¿y eso es la imagen del conservador que tenemos? Pues yo creo que esa es la que queda a nivel social. O sea, no he hecho la encuesta ni he preguntado, pero si preguntas a alguien que es... Voy a hacer un ejemplo, es que además tengo aquí algunos libros, ¿no? Tengo el de Roger Scruton, de cómo ser conservador, ¿no? Y lo tenía, pues hará unos meses antes de la pandemia, en el comedor. Ahora lo tengo en el despacho para que no lo vean, ¿no? Y vinieron unos amigos de toda la vida, oye, pero te estás leyendo esto, pero qué cosa, pero si esto tiene que ser muy, 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 muy carca y muy... Pues si ellos, que son gente leída y estudiada, me dicen eso, el resto, en general, ¿qué nos van a decir? Pues imagínate, cualquier barbaridad. Y Scruton precisamente no creo que se caracterice por decir sandeces, ni utilizar palabras que sean muy fuertes, ni fuera de contexto, ni nada por el estilo. O sea, creo que habla de temas que son muy de actualidad y que incluso no cualquier persona, pero un gran número de personas podrían comprar ese discurso. Es que hay un punto que no está en ser más o menos casposos, sino en que dejen de verte como tal, porque hay gente que ve caspa donde no la hay, o que interpreta también que hay un modelo de vida que está anticuado sin haber examinado bien a fondo si ese modelo de vida igual le conviene. O sea, que hay mucho error de interpretación y mucha comunicación detrás, sobre todo, antes lo hablábamos, ¿no? La guerra cultural en las universidades, al final eso ha ido haciendo mella, ¿no? Y la gente tiene un resorte, tiene una especie de botón automático y enseguida le sale esta imagen, pero no siempre es verdadera, no siempre. Otras veces sí, ¿no? Tenemos ejemplos de un montón de asociaciones y de agrupaciones que se jactan, o sea, se regocijan, les encanta ser casposos, les encanta estar fuera, ser unos outsiders, pero digamos, cuando hacen un juicio los medios de comunicación o los grandes partidos de izquierda sobre según qué modelos de vida, ahí no hay una culpa por nuestra parte, o sea, hay un error de interpretación por su parte. Esto, de hecho, Gustavo Bueno, cuando hablaba precisamente de este tema, decía que la gente de izquierda, sobre todo a raíz de un encuentro que tuvo con un camionero que le dijo: soy de izquierda y pienso en esto como tú, ¿no? Y él decía, es que parece que la gente de izquierda se conciba como si no tuviera el pecado original, ¿no? Y en base a que no está contaminado, pues su pensamiento parece más puro. Entonces puedes elegir porque, claro, eres de izquierda. Y yo creo que esto también es parte vuelvo otra vez a la guerra cultural, ¿no? Porque el hecho de que no hayamos sabido vender la figura de conservador con el atractivo que tiene, que esto yo creo que lo hace muy bien Gregorio Luri cuando habla de esto, precisamente.
creo que es parte o sea, es verdad que hay un error de interpretación, que podrían hacer más esfuerzo, pero por nuestra parte creo que no hemos ofrecido imágenes suficientemente atractivas para que se entienda exactamente que es conservador. Por eso cuando se ve, se concibe así. Entonces, ¿por qué se concibe así? O sea, ¿qué hacemos para evitar que se conciba así, no? Entonces, claro, ahora tenemos la guerra, estamos como muy, muy abajo, pero bueno, lucharemos o confrontaremos. Sí, y dialogaremos si lo que haga falta, pero el problema muchas veces es que el conservador, la imagen que da también es de reaccionario. Entonces, y eso es y creo que Gregorio también lo dice, ¿no? Dice, no, eso no es conservador, eso es reaccionario, y hay en todas partes. Pero muchas veces el reaccionario en estos momentos, o el que se vende como reaccionario a nivel de medios de comunicación y redes sociales y demás, es el que tiene una cierta etiqueta de conservador. Y pongo por caso Vox, ¿no? Y yo eso le decía a un colega, digo, no es de mi agrado ni sus formas, ni a veces algunos de sus postulados, ¿no? Pero ha conseguido, y lo he dicho ya más de una vez desde el confinamiento en algunos espacios, remover conciencias y poner sobre la mesa algunos temas que habíamos asumido que ya estaban atados y bien atados, ¿eh? Porque ya todo el mundo lo había firmado, todo el mundo decía que era perfecto, claro que sí, solo faltaría, pero es que Trump en Estados Unidos pasó lo mismo. Oye, pero ¿cómo puede ser que un tío blanco perdido en no sé dónde, que tiene pues cultiva, no sé, cereales o tiene una ganadería, pero ¿cómo puede votarle? Pero se ha vuelto loco. Que no se ha vuelto loco porque había un consenso o se creía que había un consenso sobre ciertos temas y resulta que había gente que no, pues que ese consenso no le acababa de gustar o no se sentía representado. Pero como le habían dicho que era así, pues oye, para adelante. Y resulta que cuando viene alguien y remueve o pone sobre la mesa el tema, pues hay gente que dice, oye, pues eso a mí me resuena. Y puedes estar, te puede gustar o no, pero hay gente que eso le atrae. Pero a la vez pone en jaque todo aquello que habíamos asumido que era así. Y hablemos de cualquier tema, da igual, desde la educación, la religión, la inmigración, la familia, etcétera, la sexualidad, lo que queráis, me da igual. Entonces, ellos lo que han conseguido, Vox en este caso, pero muchos otros partidos en el mundo y líderes, es remover, ¿no? Y claro, pero lo hacen de una forma a veces reaccionaria, que es la única forma también que dice Ricardo Calleja, la única forma muchas veces cuando ya él dice, no, ya lo has hecho todo, has ido, has hablado, has dialogado, les has contado un cuento, te has sentado con ellos, has hecho un café, todo, ¿no? Y has ido con el Giri Alamá, ¿no? Que se dice aquí que los independentistas iban, ¿no? Y que ahora ya se han cansado y hacen ya y vuelven a las calles. Pues a veces ha pasado eso, ¿no? Que el conservadurismo ha ido de buenas, podríamos decir, y he hecho gesto de entre comillas, como no nos ven, nos van a, no, lo digo, ¿no? Entrecomillado, de buenas, y entonces viene uno que es reaccionario y lo remueve todo. Entonces al conservador muchas veces le cuesta sentirse representado por el reaccionario, porque él no es así, porque normalmente el conservador ni va a manifestaciones, ni sale a la calle, ni tira piedras, ni dice pues sandeces en redes sociales, ni en medios de comunicación, es comedido, porque piensa, porque reflexiona, porque también es pausado, porque no es antisistema, porque no es revolucionario, entonces eso le choca al conservador. Pero muchas veces, y sin gustarme, y repito, sin gustarme Vox, muchas veces es la forma que tiene para remover. Igual que Podemos también removió a la izquierda, ¿no? Y no nos gusta decir que son antis... ¿no? Yo no o sea, si Vox es antisistema y está en el límite de la Constitución, como han dicho algunos se lo han dicho incluso al Partido Popular, ¿no? Pero si están ahí en el límite, Podemos también está en el límite. O sea, no podemos solo decir que la izquierda, o fuera, Jaime hace con los ojos, levanta las cejas, pues o fuera, pero no podemos decir que solo los que están del centro hacia la derecha y extrema derecha son los que pueden estar fuera del marco constitucional, y aquellos que estén del centro izquierda hacia la izquierda siempre, hagan lo que hagan, digan lo que digan, estarán siempre dentro del marco constitucional, en este caso español, pero podría ser del consenso de las ideas y del políticamente correcto. Ellos sí, pero los que estén del centro hacia la derecha y la extrema derecha no. Igual que la extrema izquierda parece que no existe en España,
No hay extrema izquierda. Ni la CUP es extrema izquierda, ni Podemos es extrema izquierda. No, son son izquierda un poco reaccionaria. Pero ya está, tampoco no... Sí, con algunos Ese es el toques, problema, ¿eh? destellitos. No, a ver, Algún líder, claro, algún está líder, claro algún que, líder, pero nada más. que hay Entonces extrema eso... izquierda. El otro día lo comentaba con un amigo y cada vez soy más partidario de un sistema presidencial como el que puede tener Francia o Estados Unidos, porque en España acabamos con todo esto de elegir diputados, ¿no? Y no elegir directamente el presidente y de que se eligen varios partidos, luego los partidos deciden entre ellos en base a los diputados que tengan. Acabamos, al menos en la historia democrática, en la que muchas veces los partidos bisagras son partidos como Bildu, ¿no? Que tiene un origen terrorista, o Esquerra, o Convergencia, ¿no? Entonces, un sistema como el que tenemos actualmente da demasiado poder a estos pequeños partidos que en realidad no sacan demasiados votos, pero acaban convirtiéndose en partidos bisagra que su posición es inmejorable. Entonces, por eso reciben tanto trato de favor. Entonces, yo le daba vueltas a que, claro, en Francia, ¿no? Con la doble vuelta, o en Estados Unidos estas cosas se solucionan, porque un partido como Podemos, que es cuarta, tercera fuerza, nunca llegaría propiamente a la presidencia, porque en Estados Unidos es inconcebible y en Francia da igual, ¿no? Sería pues los dos mejores y luego se enfrentan, ¿no? Es lo que ocurre en Francia y nos dejaríamos de problemas con el tercer partido que tiene las ideas radicales, pero claro, el orgulloso del primer partido no quiere votar con el segundo y se rompe la Constitución. No sé qué piensas, pero yo cada vez estoy más seducido por otro tipo de sistema de elección. A mí el que tenemos me parece, o sea, tiene sus dificultades y sus problemas y sus fallas, como todo sistema político, sobre todo los democráticos, porque al final intentar representar a mayorías y que las minorías también estén representadas es muy difícil. Es difícil y caro, porque tiene un coste económico, pero no solo. Entonces eso tiene muchas fallas, eso es cierto. Pero creo que el español, como tantos otros, que el sistema parlamentario en el que el Parlamento es el que elige al presidente del gobierno, tiene fallas, obviamente, pero también creo que es la riqueza, o permite que la riqueza en este caso de España, se vea representada. No en el gobierno, porque no siempre se ve representada en el gobierno, pero sí que todos estos partidos que son bisagras, son pequeñitos y representan a minorías, tengan su voz y puedan jugar un papel. A veces tocan las narices, por no decir que toca otra cosa, porque muchas veces, ostras, pero si tiene 6 diputados, o sea, el PNV, si no voy equivocado, en estos momentos tiene 6 diputados. Podríamos mirarlo, pero creo que tiene 6 diputados. Entonces, con 6 diputados, lo que consigue son transferencia de competencias para el País Vasco. Consigue jugar un papel importante en la votación de presupuestos generales y consigue también en la conformación de gobierno. Sus votos cuentan. O sea, 6 diputados son capaces de condicionar un gobierno. Pues eso a veces toca las narices, pero creo que también es parte o riesgo de nuestro sistema. Y a la vez su riqueza. Para mí como Paris Grau, para mí es una riqueza que podamos tener este sistema. Y al final tiene sus complicaciones y es un juego, Es un juego, pero para mí es una riqueza, repito. Yo estoy de acuerdo, Luis. Lo siento, Luis, por distanciarme de la línea editorial del programa, pero yo estoy de acuerdo con Paris. El sistema que tenemos es el ideal para que esas minorías estén representadas y si no estarían infrarrepresentadas o es que no aparecerían como sucede en esos países que has mencionado. Pero las en comunidades InfoJobs autónomas... está buscando, Jaime ya está en InfoJobs buscando podcast, ¿no? Ex presentador de... No, pero... O sea, se busca con biblioteca muy amplia, sí. Aunque sea ficticia. Esto iba a comentar, o sea, ya tienen su representación las comunidades autónomas. Y luego que no funciona exactamente como funciona aquí. O sea, sí que tendrían su cierta representación, pero hasta el punto de que 6 diputados valgan muchísimo más que, no sé, 30, tal vez, que tiene otra fuerza, o 40, ¿no? Por ejemplo, el PP que tiene ahora 55, me lo invento, no recuerdo cuántos tenía, pero tenía... No, creo que son 90. 90, vale. Pues tiene 90 diputados. Y ahora mismo
no están sirviendo demasiado. Es verdad que son la segunda fuerza parlamentaria, Italia hace un poquillo de contrapoder, ¿no? Pero en términos de representatividad, ¿se está representando realmente a la mayor parte de la población? A mí no me lo parece. O sea, si la finalidad fuera esa, sería que PSOE y PP pues estuvieran obligados a gobernar de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora sí que estaríamos buscando los máximos intereses, pero que se acaban... que estas minorías que consideráis como riquezas, estas... Esta chusma. Eso no se puede decir con más desprecio la palabra riqueza, ¿eh, Luis? Es que claro, yo pienso en estos partidos y digo, bueno, a ver, sí, o sea, que aportan una riqueza, pero su riqueza no pueden condicionar de esta manera al resto de las comunidades. Hay una injusticia en los tratos que están tomando en base a este sistema. Yo creo que se podría salvaguardar con otros sistemas. Evidentemente, Jaime tiene libertad de expresión. Creo que te van a quitar la portavocía y te van a mandar al gallinero, que se estila ahora. Me va a desconectar el... Es una idea incipiente, ¿eh? O sea, es algo que estoy pensando, pero me parece muy atractiva. No me atrae tanto la riqueza de las minorías, porque veo a lo que nos ha llevado, ¿no? Pero bueno. Sí, pero también nos ha llevado por ciertas decisiones políticas, ¿no? Cuando se habla de todo lo que Aznar traicionó al PP por pactar con Pujol y pactar con el PNV, bueno, porque quiso Aznar. O sea, al final se puso en valor. O sea, sí que es verdad que tú puedes decir, bueno, pero es que fue por culpa de las minorías. Bueno, o fue por culpa del propio Aznar que cedió. Tú puedes no ceder ante las minorías. Y eso puede llevar a quizá a un colapso, no lo sé. Pero que hay una parte también importante de responsabilidad de los propios políticos, no del sistema, que funcione mal o bien. Sí, yo tengo cero confianza en los políticos. O sea, yo trato de hacer un sistema lo más hermético posible para que tengan la mínima posibilidad de corromperse. O sea, tienen responsabilidad seguro. O sea, esto no digo que sea una causa solo el sistema. O sea, si el ser humano fuera perfecto, no haría falta ni sistema, ¿sabes? Porque no tendríamos necesidad de todo esto. Bueno, entonces viviríamos cual ángeles o cual dioses levitando y solo Exacto. degustando el éter divino. Pero eso no, como no lo somos, aunque a veces la izquierda se piensa que sí, que somos santos todos y buenas personas y demás, ¿no? Y que nadie hace nada mal y por lo tanto... Sí, yo quería abrir un melón, Luis, que nos hemos quizá saltado. Pues vigila, porque depende de lo que abras. No, es que me parece muy importante. Porque estamos hablando del conservadurismo con respecto a la izquierda y de la lucha o la guerra cultural de los conservadores con respecto a la izquierda, pero a mí me preocupa más el terreno perdido o los debates perdidos que ha perdido el conservadurismo, los conservadores contra los liberales. Porque si hablamos de la derecha, así en general y a grandes rasgos tenemos a liberales, conservadores y nacionalistas. Por ejemplo, en el campo económico, el liberalismo se ha impuesto en el PP, el liberalismo se ha impuesto en Vox y no hay un concepto de derecha social. No sé si porque eso recuerda al nazismo o eso recuerda al franquismo, pero se dice mucho, ¿no? Que si Vox asumiera, limitara un poquito su programa económico, ¿no? Y lo hiciese un poquito más social, ganaría por goleada. ¿Tú cómo lo ves esto? O sea, desde el punto de vista conservador, ¿cuánto tiene que abrazar un conservador el liberalismo o el discurso liberal? Es un poco el abrazo del oso. Es cierto que el Partido Popular consiguió, y centro, y luego si quieres volvemos a las ideas, agrupar, y ahora se está reivindicando de nuevo bastante, ¿no? Como un partido liberal conservador, primero liberal y de apellido conservador, no sé si de segundo apellido. Entonces eso, pues internamente las familias tensionan, ¿no? Las familias políticas. Pero a nivel económico, la cuestión es que va a ser complicado que los partidos que consideramos o que se consideran de derechas abracen o planteen políticas o un programa económico que no esté vinculado a las ideas liberales. Pero porque sería, no sé si recordaría al nazismo, pero podría recordar a la democracia cristiana muchas veces. Entonces, recuperar lo que sería incluso la doctrina social de la Iglesia, recuperar eso
o más que recuperar, ponerlo en valor, maquillarlo de alguna manera que no pareciera, pero al final estaríamos en lo mismo. Entonces, yo creo que en ese punto, teniendo en cuenta en España que el término católico, iglesia, es casi como usar cualquier término despreciativo, no van a poder ponerlo encima de la mesa, creo. Ojalá pudieran debatirlo, pero es complicado. A mi entender, si basamos en que sería que el fundamento podría ser la doctrina social de la Iglesia. O sea, la primera fase yo creo que es claramente una alianza. De hecho, Ricardo Calleja tiene un artículo que habla de esto precisamente, de la alianza entre conservadores y liberales, que decía en plan aliados, pero casados nada, ¿sabes? En plan, sí, casados por la Iglesia, ¿sabes? Como diciendo que hay diferencias muy claras entre conservadores y liberales. Lo que pasa es que ahora hay un fin común. Pero llegar hasta el punto Jaime, es que tú estás hablando como de la quinta fase, ¿sabes? Si estamos hablando de fases, o sea, te estás saltando, tío, el proceso. O sea, el primer proceso... porque no hay una reflexión interna, ¿eh? O sea, así como la izquierda parece que ya lo tiene todo muy claro, hacia dónde tiene que ir, que habría que verlo también, me gustaría verlo, en lo que es el centro-derecha, y ya ahora han salido bastantes, ¿no? Diciendo, y hay algún artículo interesante, ¿no? Oye, ¿por qué la derecha desprecia a los intelectuales, ¿no? O el pensamiento. Y no lo digo por Cayetana, Álvarez de Toledo, que también ahí se podría discutir, ¿no? Sino porque parece que lo que es la reflexión, incluso las fundaciones que supuestamente tenían que pensar alrededor de estos temas, están desaparecidas, ¿no? FAES parece que no existe, la que había aquí en Cataluña parece que no existe, la sustitución de FAES, que es donde tenía que ir de directora Cayetana, pues casi muchos la descubrieron el día que ella dijo que el PP dijo que le ofrecían ese cargo. Entonces no hay nadie que esté pensando. Dudo que y voy a poner también, y que me disculpen los de la izquierda, dudo que la izquierda alguien esté pensando, pero ya tienen un discurso muy hecho, que está funcionando, que vende, que en los medios vende, que en las redes vende, y que tiene un rollo como que mola, ¿no? Entonces tengo entendido que Vox sí que le está dando muchas vueltas, ¿eh? Sí. O sea, filosóficamente, y luego también agradezco una colaboración con una escuela que se ha abierto hace poco no recuerdo muy bien el nombre, pero es de esta que es sobrina de Le Pen, sí, que vino aquí, o sea, vino desde Francia, que la abrió en Francia, pero ha abierto una sucursal en Madrid, y que también es una escuela de política, de ideas, que este año me parece que empieza a impartir clases. Claro, pero que el único partido o el único espacio que esté generando debate es aquel que para mí es reaccionario y se encuentra hacia un extremo, a mí me preocupa. Porque que tenga que venir Le Pen a decir a España, a decir cómo hay que pensar la derecha, o una sobrina de Le Pen o nieta de Le Pen. Dicen que es, pues, un poco más comedida que Le Pen. O sea, que es una... Puede ser, ¿no? No digo es una que legible, ¿no? No se transmite por la sangre eso. Pero a mí me preocuparía. O sea, yo si fuera dirigente del Partido Popular o de Ciudadanos, en este caso, si hablamos del conservadurismo más en el Partido Popular, yo estaría preocupado. Que no hubiera nadie ni nada que estuviera pensando sobre qué políticas podría implementar o un paso previo, ¿qué somos? O sea, yo estaría preocupado si fuera un dirigente del Partido Popular. Porque a mí que me digan, no, así, lo que hay que reducir es el déficit y vamos a implementar no sé qué y la política fiscal va a ser esta y tal, no sé qué, y los colegios, ya, bien. Pero el fundamento, ¿cuál es? O sea, el fundamento para decir que la escuela concertada debe existir, ¿cuál es? No, la libre elección de los padres, ya, muy bien. Pero ¿hay algo más en el fondo o no? O sea, porque como decían, ahora en Barcelona, supongo que habrá gente que no es de Barcelona ni de Cataluña y es del resto del Estado o de fuera de España, ¿no? Pero en Barcelona algunos colegios concertados que formaban parte de alguna congregación religiosa, este año hay uno justamente en el Ensanche, en el centro de Barcelona, que ha tenido que cerrar sus puertas y se lo ha quedado la administración pública y va a ser este próximo curso ya un centro público, ¿no? Y eran unas monjas que llevaban un montón de años haciendo su labor
en este colegio en el centro de Barcelona. Pues una de las directivas del centro, una religiosa, dijo, bueno, tampoco pasa nada que se haya quedado el colegio la administración, porque la educación pública ya transmite los valores y hace como hacíamos nosotras. Entonces, o sea, ojo al dato, ¿eh? Tendríamos que invitar a esta monja al podcast. Entonces, si Tal vez hay eso que es lo cuestionarse pensamos, cómo lo hacían ellas. que seguro que lo hacían de maravilla, ¿eh? No digo yo que no, pero en el momento en el que la base, o sea, y vuelvo otra vez, ¿por qué la escuela concertada? No, por los padres, no, pero ¿algo más? No, porque el niño pueda ver otras cosas ya, pero ¿algo más o no? ¿Hay fondo o no hay fondo ahí? No, si da igual, si al final si es lo mismo que está en la pública o la concertada o la privada, da igual, si es lo mismo, van a transmitir los mismos valores y así, pues entonces ya apaga y vámonos, o sea, la libertad de elección de los padres me da igual. Me la paso por el forro porque no me interesa la elección de los padres. Si no hay fondo, de aquí 2 días lo cambio y digo, ya no, da igual, pues que si es lo mismo, pues que elijan o no elijan. O sea, y vuelvo, ¿la vida tiene sentido? No, da igual, si puedes elegir cuando te mueres, pues ya está, pues entonces, no, porque lo que hay que cuidar es que la persona pues viva en plenitud, pero eso qué coño es. O sea, ¿eso significa algo o no significa nada? Pues si no hay nadie pensando eso, va a salir un diputado de turno y va a decir, no, porque la vida es muy importante y no hay que despreciarla. Y ya está. Entonces viene el otro y te dice, muy bien, ¿tú puedes elegir qué zapatos te pones? Sí. ¿Puedes elegir qué comes? Sí. ¿Puedes elegir en qué colegio llevas a tus hijos? Sí. ¿Y por qué no puedes elegir cuando te mueres? No, porque es muy importante la vida. Pues ya está, pues ya no tenemos argumentos y nos podemos ir a casa. Entonces, si los únicos que están pensando son los radicales, o los que son para mí reaccionarios o radicales, pues, o sea, el resto que se vayan a su casa, de verdad. Porque es que no van a, o sea, ya han perdido cualquier oportunidad, porque no están pensando. Entonces, para Bueno, hacer la foto y hacer un tweet, pues ya lo hago yo, ¿sabes? O sea, no, tampoco de me verdad, hace más. hay otros grupos que están pensando propiamente, ¿eh? O sea, no solo Vox, o sea, hay ciertas asociaciones que le dan vuelta al tema de la eutanasia, de también cómo argumentarlo. Estamos en una sociedad bastante postcristiana, por eso no se entiende mucho, ¿no? Lo del valor inalienable de la vida y que la vida, pues, tiene, digamos, no hay un derecho a morir propiamente, de manera que tampoco hay un derecho a matar, ¿no? Ciertas cosas que son indisponibles, que esto antes era evidente, ¿no? En un contexto pues más cristiano era evidente. Lo que pasa es que se ha perdido el fundamento, llegan los liberales, echan un poquito de aire y se dan cuenta de que tampoco, si no está lo anterior, no lo fundamenta nada, ¿no? Pero claro, yo quiero que aquí argumentarlo, es que al tema de la eutanasia le hemos dado bastante vueltas. De hecho, creo que fue nuestro segundo podcast. Pues no volveremos. ¿Qué? No hace falta. No volveremos, todo vuestro. Ya tuvisteis el minuto de gloria. Sí, no, bueno, pues eso. Pero yo no lo argumentaría desde este tema en concreto que está bastante perdido, sino desde las consecuencias que se producen en el país. Pero yo creo que deberíamos hacer más adelante, porque se va a aprobar dentro de poco, y haríamos un especial invitando a alguien que sepa, incluso a alguien que esté a favor. Y vamos a hacer algo chulo, una guerra cultural. Una pregunta que también se me ha quedado en el tintero con lo que decíamos antes. Y a raíz de, bueno, el tema de la comunicación política, que en parte es lo tuyo, ¿no? ¿Quién te da más miedo? ¿Pablo Iglesias o Pedro Sánchez? Porque, o sea, yo los veo con revoluciones diferentes, pero los dos con revoluciones pendientes. Y en concreto a Pedro Sánchez lo veo que ha implantado una revolución de la comunicación. O sea, no sé cómo lo verás tú, pero comunicar de una manera... Yo conozco quien le llevaba la comunicación antes de su marcha forzada o expulsión como secretario general en el 2016. Yo conozco a la persona que estaba con él, llevándole todo, y el cambio que ha habido no es porque la persona que estaba con él fuera mala o buena, sino porque el que ha llegado, pues, no vendería a su madre, pero casi. Porque, y con todo respeto, Iván Redondo creo que es un gran profesional,
Y eso lo digo porque es capaz de conseguir Pero un pésimo que en hijo, ¿no? Extremadura, pero podría vender a su madre, no, pero porque no tiene, a lo mejor tiene principios, ¿no? Pero los tiene para él y no en su vida laboral. Entonces, lo que consigue es, ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir? No te preocupes. O incluso, creo que para tu perfil o tu momento actual, el mensaje tiene que ser este. Entonces, oye, si hay que montar un gobierno y a las 2 semanas hay que echar el ministro de Cultura porque le salta un pufo, que nadie sabía que tenía un pufo, ¿no? Con Hacienda, no sé qué, nadie lo sabía, resulta que a las 2 semanas lo echamos. Muy bien, pues oye, pues lo montamos y ya está, y no pasa nada. Y aquí paz y después gloria. Y todos contentos y ya está. Pues eso es, oye, llegar a pensar todo este entramado, hay que estar muy bien preparado. Y hay que tener para mí, muchas luces. Y mucha sangre fría, ¿no? Porque... Mucha sangre fría, sí, porque hoy te vendo A y mañana te vendo Z, ¿eh? Y me da igual. Y que la gente lo compre con gusto, o sea, los engañados complacientes, o sea, la gente que le están dando por todos lados y sonríe y está feliz y se hace camisetas con el doctor Simón. Hoy decían, no, hoy me ha saltado la alerta de La Vanguardia y decían, Fernando Simón dice que se ha estabilizado los contagios. Y yo estaba a punto de decir, pues yo ya me voy a comprar papel de váter, ¿no? Porque, sí, es el momento. Pero no, y no porque crea que, o sea, su trabajo, al pobre le ha tocado ser vocero de un gobierno. Y al final le ha tocado ser el monigote al que hay que pegar. Entonces, bueno, su trayectoria... Él ha cogido el rol con muchísima predisposición, mucha más. No digo que no le guste, ¿eh? O sea, sí. Ha llegado con un plumero que no lo podía esconder por ningún lado. Pero no ha salido Pedro Sánchez a hacer el trabajo este. O sea, ha salido... Ni el ministro ha salido, pero tampoco ha salido tanto. O sea, han puesto ni la portavoz del gobierno. O sea... No, si es el tonto utilísimo. A él le va bien porque seguramente, obviamente, el ego, todos tenemos un ego y lo está saciando, seguramente, no digo yo que no, y no dudo que sea un profesional en lo suyo y que sea un buen técnico, además, o sus investigaciones, o sea, eso no lo voy a poner en duda, pero claro, te toca lidiar con un panorama tremendo y la política no es solo salir a dar discursillos. Entonces, pero es que lo interesante es que ni siquiera en los discursillos, o sea, ni siquiera se podían salvar en los discursillos y se han salvado. O sea, han podido vender mentiras del tamaño de un submarino y las han vendido. O sea, la gente no está cobrando los ERTE, la gente no está... Yo conozco gente que no cobra, pero no conozco uno que pasa... No, o sea, gente cercana. No, es que era uno que en su vida había trabajado y bueno, y ahora pues bueno, había tenido un tiempo y no. O sea, no estamos hablando de gente que te encuentras por ahí colgada, no. Gente cercana. Que no quiere decir que tuvieran un ritmo de vida altísimo ni los estudios, no. Pero gente normal que no están cobrando el ERTE y lo necesitan. Gente que tenía un buen sueldo y siguen en ERTE y el buen sueldo se ha ido a tomar viento. Y su profesión era de alto riesgo y ahora están cobrando, pues, miseria. Nos acercamos a los 50.000 muertos. Bueno, según quien los diga, son 28.000, algunos dicen 30.000, 45.000, da igual. Una barbaridad de muertos solo por coronavirus, casi 50.000 o 50.000. Empresas cerrando por doquier. La economía que se va al garete. Gente que está tarada por la situación y por el confinamiento y demás, que yo creo que ni con pastillas se van a recuperar. Pues, oye, todo eso, y aún así haces una encuesta y vuelves a ganar. Bueno, aparte de que te la haga tu... Claro. O sea, ¿alguien se fía del freeze de Tezanos? O sea, yo no me creo nada de eso. Sí, pero aunque no nos fiemos, es que ganan. Es que terminan ganando. O sea, ¿quién ha salido a la calle a quemar los contenedores? Quemar contenedores, no salir a hacer con las cazuelas. Con las cazuelas salían también contra el rey, ¿vale? Y hacían cazuelas desde el balcón y se iban otra vez a casa. Y entraban a cenar. No, a quemar contenedores.
O sea, aquí en Barcelona, cuando hay una sentencia del Supremo que manda al personal a prisión, o los mantiene, oye, la gente sale a tirar piedras a la policía, ¿eh? Y queman contenedores, y esto es un campo de batalla. Eso sí que es una guerra. Eso sí que es una guerra. O sea, y pues aquí no, parece que no pasa nada. Entonces, yo no estoy incitando a la gente a salir a la calle a quemar contenedores, a tirar piedras, por el amor de Dios, ¿eh? O sea, eso sí que nunca. Son cosas que no concibo en mi mente. Pero no ha habido movilización y la gente no se va a recuperar. Va a ser muy difícil que se recupere de esta. Anímicamente, psicológicamente, económicamente, familiarmente, la cantidad de divorcios que hay o que habrá es una barbaridad también. Entonces, ante este desastre natural, que es la pandemia y que nos supone un desastre social y económico y familiar y educativo, pues no parece que la gente esté muy preocupada, de verdad, ¿eh? Claro, es que con todo este desastre está el milagro del éxito de Sánchez. ¿Ese milagro se debe estrictamente a la comunicación? Sí. O sea, ¿cuántas leyes o sea, justo aprueban un decreto que era el de los ayuntamientos, hoy se lo han tumbado, que era con lo que los ayuntamientos les quedaba, lo explico así rápidamente, lo que tenían en caja, que no habían gastado, pues el gobierno decía, no, por Real Decreto, todo esto se va hacia el gobierno central y el gobierno central ya decidirá en qué partidas lo gasta y que no será hacia los ayuntamientos, sino en intentar pagar todas las fiestas que se habían comprometido a pagar. Pues hoy se lo han tumbado. ¿Creéis que en algún momento va a haber alguien que diga, oye, pues a lo mejor este gobierno? Pues luego te lo miras y si no me equivoco, solo ha habido 3 veces en la historia de España que un Real Decreto se ha visto tumbado a posteriori. Y 2, y ha sido a Pedro Sánchez. Bien. ¿Va a salir alguien y va a decir algo? Aparte de la oposición, ¿eh? Yo aparte de la oposición. No. Pues entonces... Yo creo que se va a castigar en las urnas. Bueno, tengo la gran esperanza de que esto se castigue en las urnas. También puedo estar equivocado, ¿eh? Puedo estar equivocado van a castigar a Podemos. Podemos será... No tengo la bola, mágica. Pero Podemos se va a pegar una leche. Yo creo que, además, eso también es comunicación. O sea, que Pedro Sánchez deje que su vicepresidente le queme el cortijo, se cague en él y diga lo que sea, ya le va bien. O sea, igual, tú desgástate con lo tuyo y di tonterías y sal a ponerte unos pendientes y hacer la flamenca. Si me da igual, haz lo que quieras. Pero no vas a pintar un churro. Porque no te vas a enterar de Bankia, no te vas a enterar de la monarquía, no te vas a enterar de nada. Y cuando quieras enterarte de algo ya estarás fuera, colega. Bueno, pues ya le va bien. Yo no te digo que no. Y al final, eso es estrategia, ¿eh? O sea, eso sí va en redondo puro y duro. Y no le conozco personalmente. Pero vas viendo un poco y es así. Es que lo que comentabas antes, en 2016 hay una entrevista que es muy chula con Pablo Iglesias en Otra Vuelta de Tuerca, que Pablo Iglesias, hay un momento que le dice, me da la impresión, hablando de series, ¿no? Porque es lo que hace Pablo Iglesias, no es un fan de las series, pero la serie esta, House of Cards, dice, House of Cards, me da la impresión que es una serie muy fría porque le falta un proyecto moral. O sea, el protagonista no tiene la intención de hacer un cambio positivo, solo quiere el poder por el poder. Y Iván Redondo se queda un poco bloqueado del palo. ¿Y qué? ¿Sabes? ¿Qué hay de malo, no? ¿Qué hay de malo en ello? Sí, eso es la política, ¿no? A ver, es una interpretación mía, pero sí que es verdad que no responde en plan, sí, claro, falta un proyecto moral, tal, no. O sea, se va por la tangente, pero en ese momento... Sánchez vuelve a la Secretaría General del Partido Socialista y luego gana y demás, con un proyecto de pasearse por toda España con una furgoneta y, oye, y se va a pasear toda España. ¿Qué vende? Nada, que va a recuperar la Secretaría General y que la militancia le votó en su día y vamos para allá. Y lo consigue. Y luego consigue ganar una moción de censura en el momento exacto y generar un relato. PP, corrupción. PP, partido corrupto. PP en el gobierno, ergo gobierno corrupto. Una lógica de estas aplastantes, ¿eh? Pues eso consigue venderlo. Y se lo compra, pues que se lo compra incluso los partidos nacionalistas más radicales que acababan de montar un tinglao aquí que te cagas. Pero no hay una predisposición, y esto ligado a lo que hablábamos de la guerra cultural, en España a comprar
el discurso de la izquierda por estúpido que sea. Porque yo, mira, me he pasado mi juventud, yo qué sé, universitaria mirando... Es que eres un viejo. Soy un viejo ya. Yo nací viejo. No, pero yo recuerdo en la universidad ver La Sexta. Yo siempre me he dicho de derechas, no tengo ningún problema con eso. Pero yo iba a ver La Sexta porque me gustaba la crítica que hacían del gobierno, la crítica que hacían del PP. Yo aprendía de los errores del partido al que me gustaría votar, aunque luego nunca voté, pero da igual. La cuestión es que yo aprendía. Fue coger el gobierno Sánchez y no podía ver esa... Es que no podía poner La Sexta. Porque el Rojo Vivo, que siempre me había parecido un programa de izquierda, sí, pero con cierto espíritu crítico, se había convertido en una niña pequeña llorona. O sea, estaban ahí para lo que dijese o para lo que hiciese Sánchez, por muy brutal o por muy mentiroso o por muy corrupto que fuera. Y bueno, con el tema de la sentencia famosa del PP, ¿no? Ha habido una preparación, una predisposición y la gente lo ha comprado por muy absurdo que suene o por muy estúpido que sea. Porque ya está, o sea, ya hay una batalla cultural perdida y ya hay un terreno inclinado, un terreno de juego que está, digamos, que favorece al tonto. por muchas series que haya visto, por mucha preparación, por mucho tinglado que monte. Hoy ha salido el ministro de Universidades. Bueno, ha salido, es así también un poco fantasmagórico porque está desaparecido, ¿no? Pero se dice que ha hecho un comentario motivando a las universidades públicas a buscar financiamiento privado, ¿no? Entonces, una cosa como que un tío de izquierdas que viene de Podemos diga eso es casi para quemarlo en la plaza pública, ¿no? Bueno, pues en redes, y como soy un poco friki en Twitter, si os metéis en Twitter, no hay mucha crítica hacia él, ¿no? Entonces, los conservadores o los partidos de la oposición dicen, jolín, si esto lo hubiera dicho el ministro Wert, le hubieran montado una tangana en la calle al minuto 2. Y al día siguiente le llenan las universidades de gente. Y las cierran y las empapelan y montan un pifostio que no veas. Pero ahí no ha pasado nada. Dice, no, como hacen en Berkeley. Ya, me parece muy bien. Pero que alguien ponga el grito en el cielo. Sí, sí. Sí, esto lo comentábamos, de hecho, con Pedro Herrero. No sé si ha salido ya el podcast de Extremo Centro en este programa, pero comentábamos que la derecha le falta sociedad civil, justamente. O sea, porque parece que la sociedad civil de la derecha sea la iglesia, ¿no? O algo similar a lo mismo. No ha sabido tejer, ¿no? Y hay espacios, ¿no? Personas, pero no han tejido, no una gran asociación, ni un paraguas, ni la Casa Grande del conservadurismo, como se dice en su momento, la Casa Grande del catalanismo de Artur Mas y demás. No. O sea, es que no se conocen entre ellos. Y a la primera que pueden se disparan por la espalda. Oye, por el amor de Dios, o sea, yo entiendo que puede haber divergencias, pero, y ahora pongo un ejemplo, así como el independentismo aquí en Cataluña ha sido capaz de tejer, incluso, aunque no lo parezca, entre distintas sensibilidades, tejer a nivel empresarial, a nivel mediático, a nivel periodístico y a nivel político, tejer entre ellos un espacio y que luego la sociedad civil responda también eso, pues en el conservadurismo e incluso en el constitucionalismo en Cataluña no existe. Existen espacios de encuentro, yo no digo que no, pero te encuentras un rato y te vas. Pero no hay una voluntad expresa. Y también es verdad que normalmente el conservadurismo y el constitucionalismo en Cataluña no es de movilizarse, de salir a la calle y de tirar petardos. Eso también es cierto, hay que decirlo. Pero, aunque la sociedad civil no esté movilizada, tampoco está tejida. Entonces, cuando toca ir a votar, y eso salió en La Vanguardia el otro día, que hicieron encuesta, creo que fue de GAT3, el independentismo en votos en Cataluña en unas futuras elecciones sobrepasaría el 50% en votos. No en escaños, que eso ya lo ha conseguido, en votos. ¿Pero eso es por qué? Porque el constitucionalismo está desmovilizado. Pero está desmovilizado porque no está tejido tampoco. Porque no porque tenga que haber un proyecto único de un partido que se englobe a todos. Eso no, para mí eso no tiene ningún sentido. Pero no hay movilización ciudadana, no de salir a la calle, sino de sentimiento de, oye, que esto al final se va a dar la vuelta. ¿Qué les pasó a los empresarios en la Cámara de Barcelona? Pues fueron a votar los independentistas. ¿Y quién preside la Cámara de Barcelona, de Comercio de Barcelona?
pues un independentista. Y se estiraron los pelos luego. Oh, es que ya, pues chicos, si hay que votar, hay que votar. Hay que estar movilizados. Si no, hay otro que sale. Y la vida es así, ¿eh? Eso es la democracia. Si fuera dictadura, no, pero esto es una democracia. Entonces, si alguien consigue movilizar a los suyos, tiene la partida ganada. O sea, los espacios vacíos en política se llenan, esto está claro. O sea, que si tú no movilizas, lo llenarán. Ahora también, en los armarios vacíos que tengo ya los estoy llenando enseguida. Oye, y si no se llenan, Jaime, solos. Sí. Si no los llena la mujer, no te preocupes. Oye, una pregunta a raíz de esto, justo. ¿Tú crees que puede existir un catalanismo españolista o es imposible? Creo que debe existir. No, yo estoy contigo, también lo pienso, pero... ¿Y existió alguna vez? Sí, yo creo que sí, y ha sido así durante muchísimo tiempo. O sea, al final la voluntad de ser el motor de España, aunque se lo haya encontrado, ¿no? Fue casual. Bueno, en cualquier caso, la voluntad de ser el motor económico de España, yo creo que iba por aquí. A nivel político nunca ha resultado tanto, ¿no? Y parece que el catalanismo o aquel catalán que se siente también español no ha tenido tanta voluntad de gobernar o de tener influencia directa. Sí, pues podríamos decir Pujol, sí, con los votos en Pujol o Durán o Roca Junyent, pues sí, en el Congreso, pero ya está. O sea, nunca ha habido una voluntad desde la democracia o la reinstauración de la democracia, una voluntad de tener una influencia real. O sea, Pujol no quiso que nadie de Convergencia y Unió entrara en el gobierno de Aznar. Y Aznar se lo ofreció. Aznar le ofreció tener ministros. Y ellos dijeron que no querían, ¿no? Porque ha habido una sensación de, bueno, vamos a ser el motor, vamos a vender, vamos a intercambiar y económicamente que vaya bien, pero a nivel político, oye, lo justo. ¿Qué hace el PNV? Lo justo. O sea, pues, juegan a eso. Entonces... Es que también veo... Dale, Jaime. No, igual que veo que hay una falta de compromiso en esos, digamos, catalanistas, constitucionalistas o españoles, también veo una falta más bien un desprecio por parte de ambos bandos. Es decir, hay políticos en Madrid que no son capaces de entender, no les cabe en la cabeza la cultura propia catalana o la lengua catalana, y sí les cabe a otras tantas culturas, otras yo qué sé, otro apego territorial, como puede ser, yo qué sé, los asturianos les encantan los gallegos, ¿no? El PP de Galicia, ¿no? Que incluso... O sea, Feijóo solo habla en gallego. Habla en gallego. Feijóo, su campaña era en gallego. Exacto. Y no cabe en la cabeza que eso pueda darse en Cataluña. Y ya automáticamente se piensa en separatismo. Solo por el simple hecho de que hables catalán. O solo por el simple hecho de que tengas cierto apego o cierto... Esa es otra guerra cultural. O sea, al final hay alguien que ha sido capaz de vincular bandera, idioma y proyecto en que solo puede ser eso. Entonces el catalán o el catalanismo solo es eso. No hay una posibilidad de pensar más allá. Entonces cualquiera que hable catalán ya es un flojo, está flojeando ahí porque se habla catalán mal, ¿no? Y eso muchas veces pues, les ha ido bien y ha dado votos, pero ¿no? En algún momento eso habría, a mi entender, analizando, habría que revertirlo si de verdad se quiere ocupar un espacio. Si se quiere ser residual no pasa nada, o sea, se puede. Y Ciudadanos le fue bien porque tuvo suerte, pero no creo que vuelva a repetir esa suerte. Entonces... ¿No? Y jugó también a la guerra cultural fuerte, ¿no? O sea, es verdad que yo qué sé, hablar en castellano en el Parlamento no es un pecado, no está mal. No, pero, claro, digamos, limitarlo exclusivamente al castellano, ¿no? Y que no aparezca ningún político de Ciudadanos que a lo mejor hable catalán. Pues eso quizás sí que está mal, ¿no? No representas a gran parte de tus votantes o a una parte de tus votantes. Que digamos, entre los obreros charnegos de Nou Barris que votan a Ciudadanos y los pijos de Sarriá, pues quizá tienen en común eso, ¿no? Que no quieren hablar catalán ni en pintura, ¿no? Que detestan el catalanismo, pero eso hay que corregirlo, ¿no? Porque falta ahí una parte del catalanismo constitucionalista que sí que tiene un apego y tiene un arraigo.
Yo no sé si es guerra cultural o si realmente está condenado a ser residual siempre, ¿no? Porque si pensamos en Unió, claro, tú ya Convergencia ya lo integras, ¿no? La Convergencia pasada lo integras en este catalanismo dentro del sistema, ¿no? A mí, no sé, me da un poco de... Cuando pienso en Pujol, me da un escalofrío. Estamos llegando ya Bueno, ya hemos superado la hora, ¿eh? O sea, deberíamos acabar. No sé si queréis cerrar con alguna intervención o algo que os hayáis quedado por decir. Yo sí quería, París, a ver si podías decir rápidamente, ¿por qué es tan importante la comunicación en la política, incluso para los conservadores, que tenemos la razón? Es que, mira, justamente, parece que haga propaganda, ¿eh? Hoy me he ido a comprar un libro de Toni Aira. Toni Aira es experto en comunicación política, es doctor en comunicación y es un libro que se llama La política de las emociones. Y creo que ha salido hoy o ayer. Y repasa distintos líderes políticos y los vincula a distintas emociones y sentimientos. Y luego Antonio Gutiérrez Rubí, que también es un experto en comunicación, también tiene distintos libros y artículos que hablan sobre el tema. La comunicación en el siglo XXI, la política en el siglo XXI no se entiende sin comunicación. Pero es que no se entendía tampoco en la antigua Roma. O sea, en la antigua Roma ya hay escritos del hermano de Cicerón, que creo que se presentaba a cónsul en Roma, y él le escribe una carta a su hermano y le dice, oye, si quieres ganar, es una carta larga, lo que tienes que hacer es todo esto. Cuando veas a esta gente, por mucho que te caigan mal, sabes que pueden ser favorables a ti, oye, pues acércate, habla con ellos, lo justo, pero esté con ellos. Con aquellos que parece que son más de los tuyos, oye, pues monta un corrillo. Mándale una carta a ese para que te pueda recomendar. O sea, ya hace miles de años que para el gobierno la comunicación ha estado presente. Y para el buen gobierno también. Pero justamente ahora más que nunca, teniendo en cuenta que tenemos redes sociales, medios de comunicación, estamos impactados o sobreimpactados y de forma constante además. Entonces, no comunicar o no saber comunicar es tener perdida la batalla, por muy buena que sea la idea, pero eso pasa cuando tienes un producto. Por muy bueno que sea el producto, una Coca-Cola, una silla, una mesa o un ordenador, si no eres capaz de explicarlo, de contarlo, de narrarlo, que haya una historia detrás, si no eres capaz de hacer eso, tu producto, en un tanto por ciento muy elevado, próximo al 100%, no se va a comer ni un rosco. Entonces... Pues muchísimas gracias, París. La verdad es que ha sido muy interesante esto último. Tomamos nota del libro de Toni Aira, La política de las emociones. Y bueno, muchísimas gracias. Y ya hablaremos de otros temas en otra ocasión. Gracias a vosotros. Seguid, no hay que desfallecer, no perdáis la esperanza. Aquí estaremos, París. Gracias. Un abrazo.